Noches. Ahora sí vamos a recibir a nuestros invitados que están acá con nosotros en la misma mesa. El congresista Edward Málaga, que no agrupado, que no estaba en ninguna bancada, ni siquiera en vísperas de las elecciones. No estoy sometido a estos problemas, ¿no? Sí, sí. Y al señor Edwin Martínez, quien es un constante miembro de Acción Popular. Buenas noches. ¿Qué cosa está pasando en el Congreso? ¿Cómo perciben ustedes la situación? Comencemos por el presidente. Es cierto que usted votó no por el señor Soto, sino por su compañero de partido, imagino, que se postuló, ¿no? El señor Aragón. Pero, sí. Yo fui claro antes de que se inicie la elección a la nueva mesa directiva. Yo fui de la opinión de que Acción Popular no presentase candidato. Venimos de ensuciar, de enlodar un partido político tan tradicional como Acción Popular, de mellar, presidente honesto, visionario, estadista como Fernando Belaúnde Terry, y en la crisis por la cual está atravesando la bancada, no era conveniente presentar candidato a mesa directiva. Por mucho que hagan ustedes, no creo que mellen la imagen del señor Belaúnde, ¿eh? Que me parece que ya hace un tiempo que no está. De alguna u otra forma, muchos nos colgamos de Fernando Belaúnde Terry, de su imagen, de su historia, de su trascendencia, para hablar de Acción Popular. Y no debemos utilizar el nombre de tremendo líder. Si es que no quería tener candidato, ¿por quién hubiera votado? Yo he votado por la mesa directiva que hoy está siendo cuestionada. Yo he votado por Alejandro Soto y no me arrepiento de haberlo hecho. O sea que no votó por su correligionario. No, yo siempre lo he dicho, yo no voto por una bandera política, por una doctrina o por sumisión a algo. Yo voto por criterio personal, por convicción y porque estoy plenamente convencido que el Congreso de la República no representa una ideología, una doctrina. El Congreso de la República representa necesidades de la población para buscar. ¿Usted sabía cuando hizo el voto por Soto todas las cosas que van apareciendo ahora? Son cosas que ya las conocíamos desde un inicio. Porque, ¿Nepotismo, por ejemplo, en su oficina? No hay nepotismo. Bueno, vamos a discutir otra vez. Tiene un hijo con una señora cuya hermana, es decir, la tía de su hijo, está contratada por él. Si eso no es nepotismo, señor Martínez, no entiendo qué son los vínculos de parentesco. Claro, siempre y cuando eso ya esté corroborado. Antes, no, es lo que ha dicho él. Eso lo ha dicho anteayer, creo. Bueno, por eso le pregunto si lo sabía usted antes. Nadie lo conocía. Por eso le pregunto. Se sabía supuestamente de algunas denuncias que él ha tenido y que cuando ha llevado su hoja fiscal y su hoja judicial indica que no tiene ningún antecedente penal. Significa que sentenciado no ha sido. Y en las acusaciones fiscales son 54, de las cuales él en algunas es agraviado y en otras es denunciado. Muy bien. Señor Málaga, no le quiero preguntar por quién ha votado usted, es libre de decirlo si es que le parece útil, pero su opinión sobre las cosas que estamos sabiendo, sobre el nuevo presidente de la institución de la que usted es miembro. Sí, yo quiero ir un par de pasos atrás. Cuando se anunciaron las dos listas, yo expresé mi desconformidad, porque yo pienso que en esta situación, con un Congreso tan cuestionado, ¿no es cierto?, tan vapuleado en la opinión pública, era importante mostrarle a la ciudadanía que podemos presentar las mejores cartas, los mejores congresistas, los congresistas menos cuestionados, los congresistas más idóneos, no sé, tratar de hacer una suerte de ejercicio interno en las bancadas y que las bancadas propongan a sus mejores cuadros. Yo no sentía que las bancadas habían propuesto a sus mejores cuadros, en ninguno de los casos, en ninguna de las dos listas. Entonces, no he sentido ahí una representación, ni siquiera tampoco una decisión inteligente. Y el que no sea una decisión inteligente se demuestra ahora con todo lo que estamos viendo con el nuevo presidente, a quien, por supuesto, saludo democráticamente, él ganó la elección, hay que apoyar esa gestión, pero políticamente hablando, yo creo que no ha sido una decisión acertada de APP haber designado a alguien con quien ya sabían que iban a tener estos problemas. Se está comprobando con las declaraciones que él mismo ha dado ahora. Entonces, demuestra una vez más que las decisiones que se toman en el Congreso de cara a la presidencia, mesa directiva, las presidencias de comisiones, etcétera, no pasa por un criterio objetivo de racionalidad, sino más bien por cuoteo político o por repartición, no quiero decir repartija, pero repartición legítima, de acuerdo a los votos, de las comisiones y las situaciones que deben afrontar diferentes bancadas. Entonces, siempre mi reflexión va hacia el tema de fondo. Estamos contentos con la manera en que funciona el Congreso
Y las mesas directivas o las candidaturas que se presentaron debieron quizás habernos contado qué pensaban hacer al respecto. ¿Queremos un Congreso diferente? Pues este era el momento. Este es el momento, Fernando, y no necesariamente llevarnos estas sorpresas que nos estamos llevando ahora. Porque el propio señor Soto ha sugerido la posibilidad de dar un paso al costado. Es decir, estamos al cabo de pocos días... Sí, Fernando, pero eso no es una reforma. No, quiero decir, pero quiero decir que eso pone en evidencia claro, que hay muy discutible el voto que se ha llevado para que la propia persona beneficiada esté sugiriendo que se va a someter a la... O está concediendo o está cometiendo una desinteligencia, quizás por inexperiencia, y una vez más cuestionaría cómo se elige a quien va a llevar la rienda del Parlamento. Tiene que ser alguien que esté a prueba de estas situaciones. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué sucede? Y luego nos lo contestará usted con la elección de los titulares de las comisiones, sobre todo de las más disputadas, ¿no? Que son Constitución por una parte, Presupuesto por otra y alguna otra. Esta es una discusión que tenemos con varios colegas, quienes han estado más tiempo en el Parlamento y conocen más de cerca el sistema. Dicen, bueno, siempre ha sido así, siempre la representatividad se expresa en el número de escaños que tienes y con eso tienes acceso a, hay una fórmula, más o menos presidencias de comisiones. El problema está en que con la discutible competencia o capacidad de muchos congresistas es difícil saber si un grupo parlamentario va a ser capaz de asumir la presidencia de una comisión importante como por ejemplo Economía, o Constitución, o Agricultura o Salud, y no necesariamente recaer en lo que le digan los asesores. Yo creo que ese es el problema de fondo. Es un problema difícil de abordar porque a menos que tengamos que todas las bancadas tienen profesionales de todas las áreas necesarias para las comisiones, no vamos a tener esos vacíos. Y claro, el sistema parlamentario se apoya justamente en las asesorías, el personal técnico de las comisiones, pero creo que hay que lograr un balance. El mensaje que tendrían que darnos, pienso yo, las bancadas y los partidos es que ponen a sus mejores elementos y que si, por ejemplo, a la bancada X le dicen tú te vas a encargar de Constitución, pues sea el abogado constitucionalista más experimentado que tenga en esa bancada o quien tenga más cercanía al tema. Lo mismo con cada una de las otras comisiones. Pero lo que vemos en la realidad no es eso. Vemos una suerte de aspiración personal por hacerse de tal o cual comisión y es la experiencia que yo he tenido en comisiones tan importantes para mí como ciencia, por ejemplo, cultura. Son al final entregadas a alguien que no necesariamente tiene interés en ser presidente de esa comisión, sino que quiere poner en su currículum que fue presidente de una comisión y que manejó un personal. Y ahora con la nueva bancada que se ha formado, esto también me lleva a esa reflexión. Cada nueva bancada significa personal adicional, puestos de trabajo. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando cada vez que por aspiración, ambición personal decimos a la ciudadanía, sí, hemos formado una nueva bancada y ahora voy a gastar más dinero de los contribuyentes en solventar esa función? Señor Martínez, ¿qué piensa usted? ¿Qué explicaría usted a sus paisanos o en general a los que nos están escuchando? ¿Qué es lo que está en juego en la elección tan apasionada, parece para algunos, de las presidencias de las comisiones? Está en juego, creo yo, la estabilidad del propio Congreso de la República. Y aquí no pasa por qué es lo que vamos a ofrecer teniendo la conducción de cierta comisión, sino algo como lo que indica Edward, ¿no? Al inicio. Aquí va a haber una repartija que espero yo, de verdad, sea una repartija decente en la cual las comisiones tengan presidentes idóneos que al menos representen la voluntad de la población. Las comisiones las estamos utilizando para beneficio personal, para beneficio político de un partido, pero no para satisfacer las necesidades del común denominador de la gente. Entonces, yo sé claramente que dentro de la bancada no tengo opción de presidir alguna de las comisiones porque eso ya está determinado desde un inicio. Porque usted en minoría, usted porque ha votado incluso por una lista que no es la que presidía su compañero. Yo creo que aquí viene también la personalidad de cada congresista. No se requiere ser presidente de una comisión o integrar una comisión porque de alguna u otra forma tenemos la facultad de participar en cualquiera de las reuniones de las comisiones y si no estamos de acuerdo en algo, y denunciar, sugerir o propiciar alguno de los cambios. Entonces yo desde el lugar donde esté voy a ser un veedor y un fiscalizador de las propias comisiones del Congreso de la República. Los problemas éticos, bueno, tenemos el problema de Digna Calle. Por una parte, hemos escuchado a la señora Portalatino que quiere hacer una denuncia constitucional sobre este caso específico, pero hay otros, los contrasueldos y los niños en particular. ¿Se ha abordado bien durante el año pasado? No.
no se ha abordado bien porque la ciudadanía y muchos de nosotros esperábamos sanciones ejemplares. Y claro, esto ha sido tema de debate, eso hay que decirlo. Hay opiniones encontradas, hay quienes creen que hasta que no se tenga una prueba irrefutable en el plano político que es el ámbito del Congreso, no se debería proceder al levantamiento del fuero, de la acusación constitucional. Yo soy de los que piensa que sí, porque es entregarle el problema a la Fiscalía para que haga su trabajo, ¿no? Y ese mandato no ha sido cumplido. Ahora, aparte de cada uno de los temas que se han mencionado, yo tengo ahí otra vez dos reflexiones de fondo. Una es que cada vez que el Congreso cada periodo nos entrega estas sorpresas negativas, tenemos que preguntarnos como ciudadanos si vamos a cuestionar a la institución o si vamos a tratar de reformarla y cambiarla para mejor, ¿no? ¿Vamos a tirarnos todo abajo o vamos a tratar de hacer mejor las cosas? Y por otro lado, también hay que tomar en cuenta que el sistema político y nuestro concepto de democracia depende mucho de cómo se construyó este sistema. Yo creo que este sistema no estaba diseñado para todo lo que hemos visto, desde las faltas de los congresistas hasta las faltas del expresidente de la República o de la señora Digna Calle, que yo saludo esta denuncia constitucional, me parece importante cuestionarla y debatirla en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No estoy seguro si aplica el quebrantamiento al orden constitucional, porque el artículo 92 habla de que un congresista se dedica a tiempo completo al cargo. Habría que verificar que la señora se está dedicando a otra cosa, a otro cargo o a otra ocupación. Y eso no me queda claro. Pero ciertamente está desnaturalizando el cargo al irse por tanto tiempo. Entonces, si eso no estaba previsto en la Constitución o en el reglamento del Congreso, estamos en problemas. Tenemos que reformar las normas que rigen nuestro funcionamiento para que no vuelvan a ocurrir estas situaciones. Señor Martínez, ¿qué nos dice usted sobre la misma pregunta? ¿Cómo ha reaccionado la mesa directiva y el Congreso en su conjunto frente a las cosas que han chocado más a la opinión pública, que es el tema de los niños, en el que están en curso varios miembros de su bancada, como usted lo sabe mejor que yo, y el tema también de los mochasueldos? El tema de los mochasueldos creo que debería repercutir más porque es un tema claro, ha habido denuncias objetivas, no subjetivas, que el tema de los niños, porque en el tema de los niños están justos y pecadores, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy inmerso y yo no sé por qué. Hasta el momento la Fiscalía no me explica por qué. Debe tener por qué. ¿No? ¿No lo has dicho? Pero yo he sido claro, o sea, le pido a la fiscal que me llame para que reciba mi versión. Y si hay una sola prueba objetiva, normal, yo me he sometido a toda... Pero hasta el momento no sabemos por qué motivo estoy inmerso en ella, en esta denuncia, porque creo que ni siquiera hay un indicio de que alguien me haya mencionado en el tema, sino que como somos elección popular y el tema de su caso personal, usted percibirá que hay un malestar en la opinión pública. Definitivamente. Sí, porque hayan personas que hayan estado teniendo reuniones clandestinas con el presidente Castillo para obtener beneficios personales o políticos para su circunscripción electoral. Todo acto irregular que utilicemos los políticos para conveniencia propia o partidaria debe ser sancionado. Nosotros representamos a la población, a las necesidades de la gente, no a aspiraciones personales, ni económicas ni políticas. Por lo tanto, yo le vuelvo a pedir también a la fiscal de la Nación que acelere estas investigaciones y que resulten responsables los que han cometido error en contra o han mellado las expectativas y la confianza del pueblo. Todo niño que esté inmerso en esto, que sea sancionado ya. Pero no sigamos denigrando a personas que no tienen nada que ver con este tema, porque detrás de un político, estimado amigo, hay una familia. Sí. Y eso es lo que a mí, yo no puedo soportar. La ley y la justicia se han hecho para sancionar al culpable, al responsable, pero no tratar de meter a todos en una responsabilidad. No, todos no, pero ir a fondo, ¿no? Si me permites muy breve, Fernando, sobre eso. Sí, yo coincido en que hay sanciones como las inhabilitaciones por 10 años que pueden parecer injustas si es que no se tiene la certeza, ¿no es cierto? Pero yo sí creo que el Parlamento, no hablo de la Fiscalía, sí debió dar la señal clara de que esto puede pasar al fuero del Ministerio Público para ser investigado. Y creo que todos hemos demostrado en algún momento esa disposición a ser investigados, a revelar nuestros secretos, a comunicaciones, todo lo que fuese necesario. Y creo que con más razón, en este caso, el otorgarle al brazo de la justicia la oportunidad de resolver estos casos hubiera sido
No hablo de la inhabilitación, hablo simplemente de pasar al fuero del Ministerio Público. Hubiera sido una decisión que la ciudadanía hubiese realmente aplaudido y nos habría también retribuido a nosotros en términos de aprobación. De acuerdo. Quisiera preguntarles a ambos también cómo han reaccionado ante el discurso que pronunció en su casa, en el Congreso, la presidenta Dina Boluarte. A ver, coincido con muchos colegas en que fue muy largo quizás para la ciudadanía, pero en el caso mío sí le presté atención las 3 horas y 6 minutos porque siento que después del año y medio de desgobierno del señor Castillo y el medio año subsecuente al golpe de Estado en que hemos vivido sumergidos en una suerte de conflicto constante, el país ha estado polarizado. Y eso, perdón, paralizado. Paralizado después además de la pandemia que ya nos tenía por ese camino. Entonces son 3 años que el país ha estado parado. Y por fin llega un 28 de julio, siento yo, en que hemos hablado de políticas públicas. Se ha escuchado un mensaje con políticas públicas, con planes, que podemos estar de acuerdo o no, podemos decir faltó tal o faltó tal, mi región no fue escuchada o tal sector no fue, digamos, considerado, pero por lo menos podemos ya debatir de qué cosas se va a hacer de acá en adelante. Eso es un punto que yo quisiera rescatar. Más allá de lo que ya han comentado muchos, de que hay iniciativas interesantes o valiosas, yo quiero más bien enfocarme en lo que para mí son algunos vacíos. Hay 3 temas que a mí me interesan mucho y que a muchos colegas y a muchos políticos no les interesan, que es la ciencia, la cultura y el ambiente. De la ciencia ya hemos hablado mucho, Fernando, la importancia, por ejemplo, de considerar la base científica para enfrentar el dengue, el cambio climático, los desastres naturales, en fin, la ausencia de fertilizantes, la crisis alimentaria, tantos problemas que tienen que ser afrontados con una base científica y no estamos dándole la importancia a la investigación científica. La presidenta habló del fenómeno del Niño y el primer Otárola habló esta mañana también sobre eso, pero no hablan de la crisis climática a mediano y largo plazo. Estamos hablando de una crisis de 10, 20, 50 años. El mundo está cambiando y eso va a afectar, una vez más, la salud, la alimentación, el empleo, los patrones migratorios, el bienestar en general de la población. Entonces, no es que viene el próximo niño y tenemos que prepararnos solamente para eso, sino para todo lo que venga después. Y el tema cultural, tú lo sabes también más que muchos aquí, es importantísimo para cimentar nuestra identidad en un país tan fragmentado, tan encontrado, ¿no?, entre poblaciones distintas, para lograr ese sentido de unidad, de integración y identidad. Podríamos, y solo para cerrar, la cultura no es solamente un tema etéreo, la cultura se transforma finalmente en riqueza, en trabajo, en empleos, en turismo. Sin duda. Permítame terminar con usted, antes de las palabras finales del señor Martínez, con una pregunta que surge de un libro que leí en estos días de Christopher Acosta, que sostiene que usted, antes de lanzar la vacancia, la moción de vacancia contra el presidente Castillo en diciembre del año pasado, pidió una cita y le consultó a la por entonces vicepresidenta si ella renunciaría también en caso de que Castillo fuese vacado. ¿Es exacta esta reunión con ella? En términos generales sí, se dio la reunión, yo pedí la reunión, pero el contexto de esto era que muchos colegas estaban intrigados por qué es lo que haría la señora Boluarte en caso fuese vacado al señor Castillo, claro, y mi compromiso fue tratar de resolver esa pregunta, pedí una cita y lo que le pregunté directamente fue si estaría a la altura de las circunstancias en caso el señor Castillo fuese vacado. Quedarse en las funciones. Exacto. Entonces, simplemente explicó cuál es su posición, de dónde viene, cómo piensa ella y que respetaría la Constitución y que haría lo que le corresponde, que es la sucesión que finalmente hemos visto. Y que no era de izquierda ni nada parecido. Que no era de izquierda, que entró a Perú Libre por un accidente, que ella quería ser básicamente alcaldesa de Surquillo y que todo lo demás ha sido una vorágine aleatoriedad. Señor Martínez, tenemos poquísimo tiempo, pero sus palabras concisas, por favor, sobre el discurso de la presidenta Boluarte en el Congreso. Un discurso que se podría haber reducido a 1 hora por lo expresado. Ha tenido partes técnicas detalladas sobre proyectos a realizarse y ha tenido una parte teórica que lo único que ha hecho es tratar de endulzar la mente del Congreso de la República para que sea aceptada. No podemos darle facultades legislativas constantemente al Ejecutivo, porque perderíamos la razón de ser legisladores. Bueno, en el tema sobre todo tan difícil como es el tema de seguridad ciudadana. Es parte de sus justamente capacidades. En todo caso, muchas gracias por estar acá, gracias por haber estado hablando sobre estos temas. Gracias. Y que pasen una buena noche. Vamos a hacer una breve pausa.